¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y verdad. Juntos en la lucha para la igualdad. He estado aislada 4 días. Era la única que estaba detenida en ese momento. Entonces me subieron a 2 pisos más de donde estaba. Encendieron una radio y yo me fijé al pasar de una oficina. Eran varias, me fijé en la hora. Era más o menos las 9 de la noche. Y me llevaron a una oficina así donde solamente había una silla, nada más. Una silla y ese alto al que le decían el negro. Empezó a insultarme, a decirme obscenidades, así agrediéndome con palabras. Y empezaron a amenazar. Vamos a matar a tu hermana, vamos a matar a tus papás. Después me llevaron al piso de arriba. Y ahí empezaron. Era más o menos las 10 de la noche. El primer método que aplicaron conmigo de tortura fue la asfixia. Pusieron una bolsa plástica, esas bolsas grandes negras, y me la amarraron. Entonces me decían, habla, habla. Ya no decía nada. O decía, no voy a hablar, o no decía nada. Me querían ahogar. Obviamente gritaba. Me entraba una desesperación y repetían reiteradamente. Te hacían respirar y otra vez. Eso duró no sé cuánto tiempo. Yo perdí a partir de ese momento la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo me tuvieron así, pero ya sentía que me moría. Y mientras me pasaba eso, iba pensando qué podía hacer. Y algo que pensaba era repetir la información que tenía. Entonces ellos comenzaron a hablar de los nombres de los otros compañeros. Entonces yo fui repitiendo la información que ellos tenían hasta que uno dijo, esta nos está tomando el pelo, está repitiendo todo lo que decimos. Bueno, no sé qué hora sería. No dio resultado eso. Yo perdí el conocimiento. ¿Y eso? ¿Seguimos con las historias de la tortura? Sí, pues, ya nos metimos en el tema, así que lo que nos queda es seguir averiguando bien, conocer mejor para ver si algo podemos hacer. Parece, ¿no? Nos toca nomás seguir con el tema. Hasta yo ya me estoy poniendo a averiguar. Pero, ¿y eso que estabas escuchando? Es el caso de 1992. Es la tortura que le hicieron a una señora por sus actividades políticas en las celdas de la policía. Eso debemos enterarnos pocos, lo que pasa en las cárceles o en las celdas cuando se detiene a una persona. Justo de eso estaba averiguando. Parece que cuando se les está trasladando de un lugar a otro, en las movilidades, ya sea cuando les detienen o salen a audiencias, son de los momentos en los que más suelen suceder torturas o malos tratos. ¿Será? Justo aquí llega don Marcelo. Él nos puede contar mejor. Él trabaja con gente privada de libertad. ¿Privada de libertad? Ya rarito estás hablando. Gente presa dirás. Es que la manera correcta de decir las cosas es personas privadas de libertad. Si no, mucho estigma se crea y de eso ya hablamos en algún otro momento. Bueno, pero volvamos a eso de los malos tratos o las torturas a esas personas detenidas. O, como vos dices, privadas de libertad. La tortura se da en el transporte de los privados o privadas de libertad hacia sus audiencias, o la tortura ya ha sucedido en celdas de la FELCC generalmente, ¿no? Donde ahí se obtiene la información, entre comillas, y por eso supongo que nuestra policía es tan exitosa. Entonces, el problema en centros penitenciarios es el que no se denuncia, ¿no? Hay gente que llega golpeada, que llega con varias heridas, con secuelas de haber sido torturada y bueno, nadie le pregunta qué le pasó, nadie le dice qué es lo que ha sucedido y bueno, la revisión médica que debería ser lo primero que se realiza al ingreso a un centro penitenciario, pues por usos y costumbres igual, entre comillas, vamos a decir, que se realiza entre 3 a 5 días después, aunque cuando tú los entrevistas y les preguntas a los médicos que trabajan en centros penitenciarios, pues siempre te dicen que no, es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces, esta revisión médica no se realiza, entonces no hay una evidencia física de que haya sido la persona golpeada o torturada, ¿no? Entonces, ahí
Se han dado algunos casos hace unos 10 años ahí de privadas de libertad que en el área médica han sido esposadas, o que han sido golpeadas por haber tratado de escapar. Otro aspecto importante en centros penitenciarios son las celdas de aislamiento, ¿no? Que bueno, son a gusto de la directora o director del centro penitenciario, el tiempo y las características con las que la celda de aislamiento tiene que ser preparada para que la persona sea ahí aislada, ¿no? Ahí, generalmente un aislamiento mayor a una semana ya está considerado como trato cruel, inhumano y degradante de acuerdo a las normas internacionales, pero bueno, tenemos casos de que en algunos, sobre todo en el centro penitenciario de Obrajes, en el centro de educación femenina, hasta 30 o 40 días de aislamiento en las celdas solitas. Claro que no es como uno se imagina, ¿no? Como ven las películas, ahí tienen una pequeña ventanita, pueden incluso conversar con la de al lado tal vez, pero bueno, no están en relación con la población penitenciaria, se les pasa la comida, tienen una colchoneta ahí en el piso sobre ladrillos, entonces las condiciones son realmente paupérrimas para este tipo de celdas de aislamiento. Pero bueno, en los centros penitenciarios per se no existe tanto la tortura como cuando estas privadas o privados de libertad son transportados a sus audiencias, porque ahí es donde se obtiene información o son amenazados con daño a su familia, ¿no? Para ver si dicen o no, o confiesan o no la verdad en algunos casos. Pero más allá de los golpes, las amenazas o qué sé yo, ¿qué más podría ser un trato cruel para la gente privada de libertad? Otro tema importante en cuanto a tratos crueles, inhumanos y degradantes que está dentro de la definición de la tortura es la atención médica, ¿no? La atención médica que de acuerdo a la ley 2298 de ejecución penal debería ser 24 horas, pues no lo es, ¿no? El médico tiene horarios de oficina y se va después de 8 horas, entonces no queda nadie para hacerse cargo si hay una emergencia, tal vez un caso quirúrgico, una fractura, una caída, alguna cosa que, bueno, no estaba prevista, un accidente, ¿no? Y no, alguna persona capacitada en primeros auxilios es la que a veces ayuda. Pero ¿acaso no es la misma policía la que tiene que garantizar la seguridad y el cuidado de las personas privadas de libertad? ¿Qué va a hacer si más bien son unos abusivos? No sé, como en todo debe haber policías que abusan y otros que son buenas gentes y protegen. Bueno, en teoría, quien se hace cargo de la seguridad del centro penitenciario es la policía, ¿no? Entre comillas, vamos a poner igual, seguridad externa, le dicen ellos, y la seguridad interna, pues está dada por todo el personal civil que existe adentro, ¿no? Médicos, psicólogos, delegados de los privados de libertad. Cuando existe el transporte hacia una audiencia, pues la policía es la que se hace cargo de ese transporte y no están bajo la tuición de la misma del director del centro penitenciario. En algunos casos sí, porque bueno, a veces tiene que salir el policía, tiene que el privado de libertad pagarle el pasaje, de acuerdo a cuánto dure la audiencia, tiene que pagar el almuerzo del policía o su almuerzo, y si no tiene para el almuerzo de los dos, pues tendrá que pagar solo el del policía, pagar el pasaje en el taxi, porque generalmente, bueno, por una cuestión, supongo, de vergüenza, las personas no van a ir en un micro o en un minibús, ¿no? Enmanilladas, entonces tratan de ponerse encima una mantilla, una chompa que tengan y van en un taxi, ¿no? Porque casi no hay el transporte que tiene que estar a cargo de la fiscalía hacia los juzgados, ¿no? Que es lo que pasa. Entonces, la policía siempre está a cargo de la seguridad y bueno, cuando llegan por ejemplo, a una audiencia y llegan todos golpeados, pues nadie les pregunta qué pasó, ¿no? Nadie les dice a los privados de libertad o privadas de libertad si se cayeron al subir las gradas al juzgado, si tienen algún problema, ¿no? Y la gente no lo va a denunciar, las personas no van a denunciar que han sido torturadas porque son amenazadas, ¿no? Entonces, porque imagínate volver en el mismo vehículo, si es de la policía o en algún privado,
donde te amenacen de muerte y volver con la misma persona al centro penitenciario, pues no vas a decir nada, ni vas a decir nada, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos cursos con jueces de ejecución penal, fiscales, para este tipo de casos y bueno, ellos aparentemente sí existiría la posibilidad de que ellos pregunten qué sucedió con la persona, todo, pero nadie lo hace, ¿no? Nadie pregunta qué sucede. Entonces, ese es un gran problema que tenemos nosotros, ¿no? De denuncia de tortura en nuestro país, porque, bueno, nadie denuncia porque tiene miedo y porque además no quieren perjudicar el caso por el que están acusados, ¿no? Esas dos cosas son importantes. Pero gente como don Marcelo que trabaja en esto puede entrar a las cárceles o a los centros penitenciarios, como dicen, para justamente proteger de estos abusos, tratos crueles y hasta torturas a quienes están en detención. Para eso trabajan en estos temas. El año 2010, cuando denunciamos dos casos de tortura en el centro penitenciario, en el Centro de Detención Femenina de Obrajes, porque bueno, habían tratado de escapar las dos privadas de libertad y bueno, como siempre, pues el castigo fue terrible, ¿no? Golpes, aislamiento, privación de alimentos y agua. Denunciamos esto ante la prensa, si se puede buscar estos casos, y bueno, se nos prohibió la entrada a centros penitenciarios durante el resto del año, ¿no? Eso me interesa mucho, cuando nos enteramos de casos concretos. Eso ya me hace sentir que la cosa es más real, que no se trata de decir nomás que la tortura así o los tratos crueles asá, ya como que hay pruebas. Tú eres de los de ver para creer, ¿no? Eso sí, mejor si lo veo directamente, así ya nadie me puede refutar. Pero la idea es más bien dejar de ver. No quiero decir que haya que ocultar o cerrar los ojos o no escuchar, sino de que ya no haya malos tratos, tratos crueles o torturas. Pero mejor que don Marcelo nos siga contando algunos casos. ¿Nos cuenta otro casito? De una privada de libertad que, bueno, acusada de un caso de estafa, que estaba en celdas de la policía en Chulumani y fue transportada hacia La Paz. Entonces, en el transcurso del transporte hacia La Paz, pues fue amenazada con ser violada o con ser golpeada y lanzada a un precipicio, ¿no? Y las palabras de siempre que son mencionadas son, pues, ¿quién se va a olvidar de quién va a preguntar de esta persona, ¿no? Si se ha caído al precipicio, nadie lo va a recordar. Si ahorita la matamos a esta, pues nadie nos va a preguntar qué ha pasado, porque como es una privada de libertad, o sea, como los policías ya pueden hacer un juicio y sentenciar a las personas, cuando las detienen, pues ya no hay caso de que ellos cumplan la ley, entonces amenazan de muerte, amenazan de violaciones, amenazan con daño a la familia, a las personas. En cuanto al transporte, no la tocaron esa vez, no fue, pero bueno, todo el viaje fue una serie de amenazas hacia su persona y hacia su familia para ver que confiese y no sé qué, ¿no? Y lo interesante de esto es que no es un trato cruel y humano degradante o una tortura para poder encontrar a cómplices o personas que hayan tenido que ver en el caso, sino para ver dónde está el dinero, ¿no? La mayoría de las veces que nos hemos encontrado con estos temas es dónde está el dinero, ¿no? De este tipo de historias he escuchado varias. Parece nomás que es verdad, aunque claro, como no hay muchas denuncias, en el rumor también las historias van cambiando. Hay otro caso muy emblemático el año 2010, no en centros penitenciarios, pero en celdas de la FELCC, en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el Alto, donde hubo un asalto al peaje de la autopista y bueno, se detuvo al cabecilla, ¿no? Lo lamentable es que sí hubo un policía muerto durante el asalto a este peaje y bueno, uno se da cuenta que cuando un policía muere, pues la venganza es totalmente letal, ¿no? Entonces esta persona fue detenida, fue golpeada hasta matarla en la ceja del Alto, en Salas del FCC.
y nadie hubiera dicho nada porque, bueno, el fiscal, el médico forense y los policías que estaban ahí quedaron de acuerdo que iba de eso a ser una muerte súbita, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió sacar fotos del cadáver, es el caso Lorio. Ustedes pueden ver también un informe de la Defensoría está en internet, en la página de la Defensoría, hay un informe de la Defensoría acerca del caso, donde mi persona participó haciendo el peritaje forense. Pues la persona fue asesinada, ¿no? Torturada y asesinada. Entonces, como iba a ser este caso cubierto, como hubo una muerte súbita, pues hubieron algunas personas detenidas y todo, pero bueno, como siempre, la tortura en nuestro país nunca ha sido denunciada, no es un problema que sea importante aparentemente. Entonces, cuando un ladrón es detenido, alguien sospechoso de haber cometido un delito es detenido, pues hasta la sociedad parece que está complacida cuando los ve en ese desfile identificativo, en el desfile que hace el Ministerio de Gobierno. Si ustedes, si las personas que están escuchando, que nos están escuchando recuerdan, pues todos, prácticamente la mayoría en algunos casos están golpeados, ¿no? Todos tienen huella de haber sido golpeados o equimosis o hematomas. Entonces ya es como algo que lo vemos todos los días y ya no nos causa ninguna impresión ver que se torture, ¿no? Y lo importante para nosotros es que se entienda que la tortura puede sucedernos a cualquiera de nosotros, ¿no? A cualquiera de nosotros mediante tortura puede hacernos confesar cualquier crimen. Pues la tortura es una de las peores cosas, es un delito de lesa humanidad, como está sancionado de manera internacional. ¿Acaso no hay leyes que protegen a las personas privadas de libertad? Eso mismo, para eso tenemos leyes. Tenemos una ley, la ley 2298, que está relativamente completa, diríamos que en un 90% protege al privado de libertad, ¿no? O privada de libertad. Ahí se dice que debería tener un examen médico al ingreso, que debería haber un médico 24 horas, que todos los derechos de las personas privadas de libertad están conservados, pero el único derecho es el de locomoción, ¿no? Que no puede ir a ningún lado, pero aparentemente ingresados en un centro penitenciario deberían respetarse todos los demás derechos que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros como institución de derechos humanos y salud mental, el ITI ha tratado de capacitar tanto a personal policial, a personal del régimen penitenciario, a las mismas privadas de libertad en cuanto a estos derechos. Ha sido una lucha desde el año 2008 que estamos trabajando en centros penitenciarios. Hemos incluso en alguna oportunidad formado a algunas privadas de libertad con algunas leyes específicas para que, bueno, puedan asesorar a sus compañeras, a sus compañeros, para que no sean engañados, ¿no? Un problema también muy grave en los centros penitenciarios es que, bueno, los abogados a veces aparecen y prometen milagros y luego cobran un monto de dinero y nunca más los ves, porque las personas a veces no tienen familiares afuera que pueden hacer un reclamo ni nada. Entonces, las personas que son solas sí sufren mucho en los centros penitenciarios. Lo que yo siempre me pregunto es, ¿por qué la gente que es víctima de tortura o de tratos crueles no denuncia? Es mejor afrontarlo valientemente a seguir sufriendo humillaciones, ¿o no? Pero ponte en sus zapatos o en sus sandalias de la gente privada de libertad. Hay muchas cosas que están pasando, que eso debe hacer que se frenen de denunciar. No creo que a nadie le guste recibir malos tratos crueles o hasta torturas. Muchas personas tienen miedo a las represalias o a perjudicar el caso por el que están privados de libertad. Entonces ese es un gran hueco que tenemos, ¿no? No podemos hacer que una persona denuncie un hecho de tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Pero hay que hacer algo para que esto no siga pasando. Ya, basta de tortura. Caramba, el que no quería hablar de la tortura, ahora ya aparece en campaña. No sé, por ahí es meterse en algo que no me compete. Capaz mejor nomás ya no meterse en este tema.
Antes de que te desanimes, don Marcelo nos puede contar si hay cositas más concretas para ayudar para que las personas privadas de libertad estén más protegidas. El Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado ha trabajado el año pasado y este año estamos trabajando en la socialización de varios protocolos para la prevención de la tortura, ¿no? Hemos trabajado dentro de un proyecto que se llama Con Buena Razón, en alianza con el Proyecto Mondo, una organización, otra ONG que trabaja en la misma temática en centros penitenciarios y con un financiamiento de la Unión Europea. Hemos trabajado en 4 protocolos que tiene que ver uno precisamente en lo que comentaba previamente, ¿no? En un examen muy minucioso, pero sencillo a la vez para médicos que trabajan en centros penitenciarios, un examen de ingreso a personas privadas de libertad y el mismo examen a la salida, ¿no? Si tiene una salida a una audiencia, pues hay que hacerle un examen rápido para ver que no tenga golpes, cicatrices, huellas de haber sido golpeado o golpeada a la persona, y cuando vuelve al centro penitenciario después de la audiencia, hacer nuevamente un examen y ver si, bueno, tiene algo nuevo, ¿no? Entonces, este protocolo para para los exámenes de ingreso y salida de centros penitenciarios, estamos tratando de instalarlo en régimen penitenciario a nivel La Paz y a nivel nacional posteriormente. Tenemos un protocolo que es una muy interesante guía de pasos para la denuncia de la tortura, ¿no? Que le hemos denominado ruta crítica para la denuncia de la tortura. También hemos elaborado un manual práctico para la aplicación del protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul es la guía para la documentación e investigación de la tortura en personas que alegan haber sido víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y finalmente el protocolo de Minnesota, que hemos igual elaborado una guía práctica para que se pueda hacer una autopsia a una persona que, bueno, se sospeche que ha sido torturada o que ha muerto en custodia del Estado, que es algo que nos parece muy importante, ¿no? Hay muertes que aparecen en algunas ocasiones totalmente inauditas en centros de detención, ¿no? Una persona que puede ahorcarse con el boato de un calzado, ¿no? Una persona de más de 100 kilos, no puede soportar ese peso, una cinta de un zapato. Entonces cosas como estas pues se van a documentar con este protocolo. Estamos en periodo de socialización, de que algunas observaciones que nos hacen de modificarlas con las personas e instituciones interesadas en estos temas. Entonces esperemos que este trabajo de los protocolos, nuestro trabajo con la reforma del Código Penal o la aprobación del anteproyecto de ley contra la tortura, pues sean un gran avance en nuestro país para la prevención y sanción de la tortura. ¿Será que algo hacemos o lo dejamos ahí nomás? Bueno, mi nombre es Marcelo Flores Torrico, soy médico y tengo una maestría en medicina forense de la Universidad Mayor de San Andrés. Inicié mi trabajo en el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado el año 2004, después de los hechos de octubre de 2003, ¿no? De la guerra del gas, bueno, que todos la conocen así. Entonces, trabajé en esta área en 2 o 3 años en el Alto, 3 años, en la atención de las personas que habían sido heridas, golpeadas o heridas de bala durante estos hechos de la guerra del gas. Hemos comenzado a trabajar con el protocolo de Estambul, que es un instrumento internacional, el año 2007 en el ITI, y yo, bueno, he hecho un posgrado en
la documentación e investigación de la tortura. Tengo un posgrado con el protocolo de Estambul en México. Y bueno, estamos aplicándolo desde el año 2007 en adelante en nuestro país con personas que quieren documentar y quieren denunciar la tortura en algún momento, ¿no? Si tenemos algo documentado y la persona quiere denunciar después de que ha salido de un centro de privación de libertad o cuando tenga los ánimos realmente para denunciar la tortura, pues estaremos listos con nuestros protocolos. Hemos participado en casos, algunos casos emblemáticos, como el caso Lorio, el caso del subteniente Poma, que fue golpeado y asesinado en la escuela de Sanandita. Hemos participado en juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con temas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, estamos trabajando en el área de medicina forense y de prevención y documentación de la tortura ya muchos años, ¿no? Casi 20 años vamos a cumplir al siguiente año en el área entonces la lucha sabemos que va a seguir y esperemos que en algún momento pues la tortura sea algo que se sancione en nuestro país de acuerdo a los estándares internacionales y que poco a poco vaya desapareciendo. ¡Basta! Rompe el silencio, no a la tortura. Una campaña del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado ITEI. En consorcio con la Defensoría del Pueblo y Proyecto Mundo. Financiado por la Unión Europea a través del proyecto Con Buena Razón. Y con el apoyo de la Coalición Ciudadana contra la Tortura y Guaynatambo, Red de la Diversidad. Juntos contra la tortura y la impunidad. Juntos por la lucha, por la libertad y